¿Y si ese dolor que sientes no viene de donde crees? ¿Y si tu cuerpo está intentando decirte algo que tu mente no quiere escuchar? Dolores sin explicación, cansancio constante, ansiedad que aparece sin motivo. No siempre es físico, pero siempre es real. Porque el cuerpo nunca miente. Durante mucho tiempo, aprendimos a separar la mente del cuerpo, como si los pensamientos fueran una cosa y los síntomas otra completamente distinta. Pero la ciencia moderna está revelando algo profundo. No estás dividido. Todo lo que sientes se registra en tu cuerpo. Cada emoción reprimida, cada experiencia no procesada, todo deja una huella. Y esa huella a veces se convierte en síntoma. Si este tipo de viajes nocturnos te acompañan bien, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y quedarte por aquí. Cada noche, una idea distinta puede ayudarte a entenderte con más profundidad y con menos ruido. El psiquiatra Bessel van der Kolk lo explica con claridad. El cuerpo lleva la cuenta. No solo recuerdas con la mente, recuerdas con el sistema nervioso, con los músculos, con la respiración, con la tensión que no se va. El pasado no siempre está atrás. A veces vive dentro de ti. Y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar. Que no todo lo que has vivido se queda guardado como una historia clara. No todo se vuelve un recuerdo ordenado que puedes abrir, mirar y volver a cerrar. Algunas experiencias se quedan de otra manera, más silenciosa, más profunda, más física. Se quedan en el cuerpo. Se quedan como una forma de estar alerta, sin saber muy bien por qué. Como una respiración que nunca termina de bajar del todo. Como unos hombros que no descansan. Como una mandíbula apretada al final del día. Como un cansancio extraño que no se parece solo al sueño. Durante mucho tiempo, la cultura moderna trató al cuerpo como si fuera un vehículo. Algo que transporta a la mente. Algo que ejecuta órdenes. Algo que se rompe, se repara y sigue. Pero el cuerpo no es una máquina muda, no es una carcasa obediente, no es un objeto separado de lo que sientes. El cuerpo participa en todo, en el miedo, en la tristeza, en la vergüenza, en la alegría, en la amenaza, en la calma. Y cuando una experiencia te sobrepasa, no solo queda una idea, queda un estado. Eso es importante, porque muchas personas creen que recordar es solamente pensar en algo del pasado, como si la memoria fuera una película archivada en la cabeza. Pero el cuerpo recuerda de otra manera. Recuerda con sobresalto. Recuerda con velocidad. Recuerda con insomnio. Te recuerda con agotamiento. Recuerda con una activación que aparece incluso cuando, en teoría, no hay ningún peligro real frente a ti. Tal vez por eso hay reacciones que desconciertan tanto. Una palabra, un silencio, una mirada, un tono de voz. Y algo dentro de ti cambia demasiado rápido. Tu mente intenta explicarlo después, pero el cuerpo ya reaccionó antes. No porque esté fallando, porque aprendió algo. Aprendió que ciertas señales significaban amenaza. Aprendió que ciertos climas exigían cuidado. Aprendió que, en algunos momentos de la vida, relajarse no era completamente seguro. Y lo que el cuerpo aprende para protegerte, a veces no desaparece cuando el peligro termina. A veces se queda. Se queda como reflejo, como vigilancia, como costumbre, como una forma de prepararse antes de que la mente entienda qué está pasando. Eso puede ser profundamente injusto de sentir, porque una parte de ti sabe que ya no estás allí, que ya no vives en aquel lugar, que ya no dependes de aquella persona, que ya no eres el mismo de entonces. Pero otra parte no está tan segura.
No porque sea irracional en un sentido simple, porque fue entrenada bajo ciertas condiciones. Y el cuerpo aprende con una fidelidad feroz. Aprende repitiendo. Aprende sobreviviendo. Aprende asociando. Aprende guardando tensión donde no pudo descargarla. Piensa en algo muy simple. Cuando alguien se asusta de repente, el cuerpo responde de inmediato. El corazón cambia. La respiración cambia. Los músculos se preparan. La atención se estrecha. Ahora imagina una experiencia mucho más larga, más confusa, más emocional, más difícil de procesar. Una infancia en tensión. Un vínculo en el que había que adivinar el clima todo el tiempo. Una pérdida que no encontró espacio para ser llorada. Sí, una etapa en la que seguir adelante parecía más urgente que sentir lo que realmente estaba pasando. El cuerpo aprende todo eso. Y a veces lo aprende tan bien que años después sigue actuando como si todavía hiciera falta protegerse del mismo modo. Por eso la frase de Van der Kolk es tan poderosa. El cuerpo lleva la cuenta. Lleva la cuenta de las veces que tuviste que callarte, de las veces que sonreíste mientras algo dentro de ti se apretaba, de las noches en que no pudiste descansar del todo, de los años en que tu sistema vivió más cerca de la supervivencia que de la calma. Y llega un momento en que esa cuenta se nota. Se nota en la espalda, en el pecho, en el estómago, en la respiración, en la fatiga que no se va con una sola noche de sueño, en esa sensación de estar siempre un poco preparado para algo. Quizá lo más difícil es que muchas veces normalizamos todo eso. Lo llamamos personalidad, lo llamamos carácter, lo llamamos yo soy así, soy ansioso, soy tenso, duermo mal, siempre fui nervioso, siempre me cuesta relajarme, siempre me siento cansado. Y a veces, claro, hay rasgos, temperamento, historia, biología. Pero a veces también hay memoria corporal. Una memoria que no se expresa como un recuerdo nítido, sino como una organización del sistema, o como una forma habitual de vivir dentro del cuerpo. Eso cambia mucho la manera de mirarte. Porque entonces, ciertos malestares dejan de parecer una falla absurda o una traición del cuerpo. Empiezan a parecer una señal, un rastro, un testimonio. No siempre agradable, no siempre claro, pero real. Hay algo profundamente triste en imaginar que el cuerpo guarda lo que la mente no pudo sostener. Y, al mismo tiempo, hay algo profundamente revelador. Porque si el cuerpo guarda, también está mostrando. Está diciendo algo. Está contando una historia sin palabras. Está trayendo al presente una verdad que quizá fue demasiado intensa, demasiado confusa o demasiado temprana para ser procesada de otra manera. Por eso a veces el malestar no aparece como pensamiento, aparece como sensación, como presión, como contractura, como aceleración, como vacío en el estómago, como insomnio, como dolor sin una explicación del todo clara. No significa que todo síntoma físico sea una emoción escondida. Eso sería simplista. Significa algo más serio, que tu historia emocional participa mucho más en tu biología de lo que durante años se quiso admitir. Y que ignorar esa conexión no la hace desaparecer. Solo vuelve más difícil entender lo que te está pasando. Tal vez por eso algunas personas pasan años intentando arreglar solo el síntoma, silenciarlo, taparlo, aguantarlo, corregirlo, controlarlo. Pero el cuerpo insiste, porque no está intentando arruinarte la vida, está intentando llamar tu atención. Eso no quiere decir que haya que romantizar el dolor, ni agradecer cada síntoma como si fuera una bendición. No, el dolor duele, agota, asusta, desordena. Pero a veces también informa, y esa información puede ser el comienzo de algo distinto. Cuando dejas de mirar tu cuerpo como un enemigo inexplicable y empiezas a verlo como un testigo, algo cambia. No porque todo se resuelva de inmediato,
sino porque la relación deja de ser una guerra. Empiezas a sospechar que detrás de cierta tensión hay una historia. Detrás de cierto agotamiento hay una carga. Detrás de cierta activación hay una memoria. Y esa sospecha, aunque no lo cure todo, trae una forma nueva de dignidad. La dignidad de entender que tu cuerpo no está loco, no está exagerando, no está inventando por capricho. Está llevando la cuenta. La cuenta de lo vivido, la cuenta de lo callado, la cuenta de lo que no encontró salida, la cuenta de lo que, de algún modo, sigue pidiendo ser mirado. Y si eso es cierto, entonces el siguiente paso se vuelve inevitable. Si el cuerpo guarda lo que no pudo procesarse, entonces el trauma quizá no sea solo lo que pasó, sino lo que quedó viviendo dentro de ti después de que todo, en apariencia, terminó. El trauma no es solo el evento, es lo que tu cuerpo no pudo procesar en ese momento. Una emoción demasiado intensa, una situación sin salida, una respuesta que quedó incompleta. Y entonces, el cuerpo la guarda. No como recuerdo consciente, sino como sensación, como alerta constante, como incomodidad sin explicación, como si algo siguiera ocurriendo. Y quizá ahí está una de las correcciones más profundas que la psicología moderna ha intentado hacer. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de trauma, casi toda la atención caía sobre el hecho, sobre lo que pasó, sobre la escena, sobre el evento. Un accidente, una pérdida, una humillación, una infancia vivida en tensión, en un vínculo donde el miedo estaba siempre cerca, aunque no siempre fuera visible. Y claro que el hecho importa muchísimo, pero no explica por sí solo toda la herida. Porque a veces dos personas atraviesan algo parecido y no salen con la misma huella. No porque una sea fuerte y la otra débil. No porque una se lo tome peor. No porque una tenga algo roto que la otra no. Sino porque el trauma no depende solo de lo que ocurrió afuera. Depende también de lo que ocurrió adentro mientras eso pasaba. Depende de si hubo salida. Depende de si hubo apoyo. Depende de si el cuerpo pudo defenderse, huir, llorar, moverse, completar la respuesta. Depende de si el sistema tuvo cómo cerrar el ciclo. Y cuando no lo tuvo, algo queda abierto. Como una puerta que nunca terminó de cerrarse. Como una alarma que no recibió del todo la orden de apagarse. Como una frase interrumpida a mitad del miedo. Ahí empieza lo más silencioso del trauma. No necesariamente en el recuerdo, en el estado. Porque a veces la mente sigue adelante, sigue funcionando, sigue resolviendo, sigue siendo útil, sigue diciendo, ya pasó. Pero el cuerpo no siempre puede seguirla a la misma velocidad. El cuerpo se queda un poco atrás, o quizás se queda exactamente en el lugar donde tuvo que aprender a sobrevivir. Y desde ahí organiza muchas cosas. La respiración, la postura, la velocidad con la que te alteras, la facilidad con la que confías, la dificultad para descansar, la manera en que entras a una habitación, la forma en que interpretas un silencio, una mirada o un cambio de tono. Eso significa que el trauma no siempre vive en forma de imagen, a veces vive como patrón. Patrón de hipervigilancia, patrón de contracción, patrón de cansancio profundo, patrón de anticipar peligro, incluso cuando el presente no lo justifica del todo. Y eso puede ser muy confuso para quien lo vive. Porque desde afuera, o incluso desde la parte más racional de ti, la vida puede parecer estable. No hay una amenaza evidente. No está ocurriendo nada grave. No hay una explicación clara para lo que sientes. Y sin embargo, algo en tu cuerpo sigue reaccionando como si todavía tuviera que prepararse. Ahí aparece una frase que muchas personas,
dicen sin saber que están nombrando exactamente esta herida. Yo sé que no pasa nada, pero no logro calmarme. Esa frase lo dice todo. Porque saber no siempre alcanza. El cuerpo no se regula solo con lógica. No descansa solo porque la mente le explique que ya no hay peligro. No suelta una defensa vieja solo porque alguien le diga que ya pasó. El cuerpo necesita otra cosa. Necesita experiencia. Necesita seguridad real. Necesita repetición. Necesita sentir, muchas veces, que ahora sí hay suelo. Por eso el trauma no es, simplemente, memoria del pasado. Es pasado activo dentro del presente. No como idea, como forma de organización. Y eso cambia muchísimo la forma de mirar los síntomas. Porque entonces dejas de preguntar solo, ¿qué me pasa? Y empiezas a preguntar algo más profundo. ¿Qué sigue intentando hacer mi sistema para protegerme? Tal vez por eso ciertas reacciones parecen desproporcionadas. No porque estés exagerando, sino porque tu cuerpo no está reaccionando solo a este momento. Está reaccionando también a una memoria que se activó, a una señal antigua, a una forma conocida de amenaza. Una voz demasiado seca, un rechazo pequeño, una demora, una crítica, un gesto ambiguo. Y algo dentro de ti se prepara como si el golpe fuera mayor de lo que es. No porque tu cuerpo te sabotee, porque aprendió demasiado bien. Aprendió que ciertas señales podían doler mucho. Aprendió que anticiparse era más seguro que confiar. Aprendió que relajarse demasiado podía salir caro. Eso da mucha compasión cuando empiezas a entenderlo. Porque lo que hoy llamas síntoma, a veces fue, en otro momento, una estrategia de supervivencia. La tensión pudo ser protección. La desconexión pudo ser protección. El control excesivo pudo ser protección. El adormecimiento emocional pudo ser protección. El cansancio pudo ser el costo de sostener una alerta demasiado larga. Eso no significa que hoy siga siendo útil vivir así. Significa que hay una historia detrás. Y cuando una reacción tiene historia, deja de parecer un defecto absurdo. Empieza a verse como un intento antiguo de proteger la vida. También por eso tanta gente tarda tanto en reconocer su propio trauma. Porque cree que trauma es solo lo extremo, solo lo obvio, solo lo que puede contarse sin dudas. Pero a veces el sistema queda marcado no por una sola explosión, sino por una acumulación. Pequeñas cosas, repetidas, demasiado temprano, demasiado solas, demasiado tiempo. Una infancia en la que nunca supiste del todo cómo venía el día. Una casa donde había que leer el clima emocional antes de hablar. Una etapa donde sostuviste más de lo que podías, sin espacio para caer. Un dolor que tuviste que atravesar funcionando, sonriendo, resolviendo, sin detenerte de verdad. Todo eso puede quedarse, no siempre como relato, como estado. Y cuando se queda así, el cuerpo empieza a hablar en un idioma que la mente muchas veces no entiende al principio. Habla con fatiga, con insomnio, con ansiedad sin argumento claro, con una sensación de peligro flotando en escenas, donde, objetivamente, no debería estar. Por eso esta escena importa tanto, porque deja de tratar al trauma como una anécdota pasada y empieza a mostrarlo como una presencia corporal, como una respuesta que sigue viva, como una parte del sistema que aún no recibió del todo el mensaje de que puede dejar de defenderse así. Eso no te hace frágil, te hace humano. Humano en un cuerpo que aprende. Humano en un sistema nervioso que no olvida fácilmente lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Humano en un organismo que, incluso cuando se equivoca de tiempo, muchas veces se equivoca intentando protegerte. Y quizá esa sea una de las definiciones más compasivas del trauma. No solo lo que pasó, sino lo que quedó viviendo dentro de ti
después de que todo, en apariencia, terminó. Eso nos lleva al siguiente paso. Porque si el trauma queda guardado como sensación, tensión y estado, entonces, cuando la mente calla para poder seguir funcionando, el cuerpo muchas veces empieza a hablar por ella. Muchas veces, la mente aprende a ignorar, a seguir adelante, a estar bien. Pero el cuerpo no puede mentir. Si no expresas lo que sientes, lo somatizas. Dolor en el pecho, tensión en el cuello, problemas digestivos. No son fallas, son mensajes. Y quizá ahí empieza una de las confusiones más profundas de la vida adulta. La idea de que seguir funcionando significa necesariamente haber procesado lo que pasó. Pero no siempre es así. A veces la mente hace algo que sabe hacer muy bien. Se adapta, se organiza, se vuelve eficiente, aprende a empujar hacia adelante. Aprende a levantarse al día siguiente, a cumplir, a responder mensajes, a trabajar, a sonreír cuando hace falta, a decir, estoy bien, incluso cuando, por dentro, todavía hay algo apretado. Y eso puede ser admirable, puede ser necesario, puede incluso salvarte en ciertos momentos. Pero hay un precio, porque cuando la mente se especializa demasiado en seguir, a veces deja cosas atrás, no atrás en el tiempo, atrás en el cuerpo. Emociones que no encontraron salida, llantos que no pudieron llegar, rabias que no tuvieron permiso, miedos que no fueron escuchados, humillaciones que hubo que tragar sin espacio para temblar, para enojarse o para decir, esto me dolió. Entonces la mente calla, o más exactamente, aprende a no mirar demasiado. Aprende a cambiar de tema, a racionalizar, a minimizar, a decir que no es tan grave, a explicarlo todo de una manera prolija para no tener que sentir la parte más cruda. Y muchas veces eso funciona, al menos por un tiempo. Funciona hacia afuera, funciona en la agenda, funciona en la imagen que das, funciona en la manera en que los demás creen que ya lo superaste. Pero el cuerpo no trabaja igual. El cuerpo no sabe mentirse con la misma elegancia. No sabe cerrar una herida solo porque la mente encontró una explicación aceptable. No sabe relajarse del todo solo porque ya aprendiste a hablar de lo que pasó sin quebrarte. El cuerpo habla de otra manera. Habla con presión en el pecho. Habla con nudos en la garganta. Habla con la espalda dura. Habla con insomnio. Habla con taquicardia. Habla con intestinos alterados. Habla con una fatiga que parece venir de mucho más atrás que el día de hoy. Y por eso esta escena importa tanto. Porque muchas personas viven años creyendo que su cuerpo les está fallando, cuando en realidad su cuerpo les está contando una verdad que su mente no tuvo cómo escuchar en su momento. No siempre la cuenta de forma clara, no siempre la cuenta en un idioma fácil, no siempre la cuenta con una relación obvia entre causa y efecto. A veces simplemente aprieta, a veces se cansa, a veces se inflama, a veces duele, a veces altera el ritmo del sueño, del hambre, de la digestión o de la respiración. Y como la cultura moderna separó tanto la mente del cuerpo, mucha gente interpreta esas señales como si fueran eventos aislados. Un dolor acá, una contractura allá, una gastritis, un nudo en el pecho, un cansancio persistente. Pero a veces no están aislados, a veces forman una frase que el cuerpo lleva tiempo intentando decir, una frase sobre lo que callaste, sobre lo que soportaste, sobre lo que seguiste cargando cuando ya nadie más parecía verlo. Eso no significa que todo síntoma físico sea emocional. No sería serio decir algo tan simple. Significa otra cosa, que cuando una emoción no encuentra vía de expresión, a veces encuentra vía de somatización. Es decir, no desaparece, cambia de idioma. Ya no se presenta como tristeza nombrada,
se presenta como opresión. No, ya no se presenta como miedo confesado. Se presenta como tensión constante. Ya no se presenta como rabia reconocida. Se presenta como rigidez, bruxismo, inflamación, insomnio o agotamiento. No porque el cuerpo esté inventando, porque está traduciendo. Traduciendo al lenguaje físico algo que no encontró suficiente espacio en el lenguaje emocional. Piensa en cuántas veces alguien dice: yo no estoy triste, pero me siento sin energía. Yo no estoy enojado, pero me duele todo. Yo no estoy ansioso, pero no puedo respirar profundo. Yo ya lo entendí, pero mi cuerpo no afloja. Esas frases son más reveladoras de lo que parecen, porque muestran la distancia que a veces se abre entre lo que la mente reconoce y lo que el cuerpo todavía está sosteniendo. Ahí aparece la somatización, no como invención, no como exageración, no como debilidad, como continuidad, como la forma en que una experiencia emocional no resuelta sigue viviendo en el organismo. Eso puede pasar con el pecho, porque el miedo y la angustia cambian la respiración, la presión interna, la sensación de espacio en el cuerpo. Puede pasar con el cuello y los hombros, porque cargar demasiado también se vuelve postura, porque contenerse también se vuelve contracción, porque sostener lo que no se dijo también deja marca en la forma en que el cuerpo se prepara todo el tiempo. Puede pasar con el sistema digestivo, porque el intestino no es una máquina indiferente. Responde al estrés, responde al miedo, responde a la vigilancia, responde al estado general del sistema nervioso. Y cuando una persona vive mucho tiempo en tensión emocional no reconocida, el cuerpo entero empieza a vivir bajo esa influencia. No hay una pared limpia entre emoción y biología. Nunca la hubo. Solo que durante años intentamos fingir que sí, como si sentir fuera algo etéreo y el cuerpo fuera un mecanismo aparte, como si el llanto, la rabia, o la vergüenza o la tristeza no tuvieran traducción fisiológica. Pero la tienen, siempre la tuvieron. Lo que cambia ahora es que empezamos a hablarlo mejor, a entenderlo mejor, a dejar de tratar ciertos síntomas como pura casualidad cuando, a veces, son parte de una historia mucho más amplia. Tal vez por eso hay personas que no pueden descansar del todo aunque estén acostadas. No porque no tengan sueño, porque el cuerpo sigue trabajando algo que la mente dejó archivado a medias. Tal vez por eso otras sienten un nudo constante sin una razón inmediata, o una presión rara en el pecho cuando no está pasando nada, o molestias digestivas que aparecen justo en épocas emocionalmente cargadas. No son fallas, no siempre. A veces son señales, señales de que hay algo en el sistema que no terminó de ser escuchado, señales de que la historia no está completamente resuelta, solo porque ya encontraste palabras para contarla, señales de que una parte de ti sigue llevando algo que no pudo soltar. Y aquí conviene decir algo muy importante. Escuchar esto no debería hacerte desconfiar de todos los médicos, ni convertir cada síntoma en una interpretación emocional automática. No, eso sería otro extremo. Se trata más bien de sumar profundidad, de reconocer que el cuerpo y la mente no son dos territorios separados, de aceptar que lo emocional puede volverse físico sin dejar de ser completamente real, y que a veces tratar solo la manifestación sin escuchar el mensaje deja intacta la raíz del problema. Porque el cuerpo no siempre pide ser silenciado. A veces pide ser entendido. Ese es el verdadero giro de esta escena. No ver al síntoma como un enemigo absurdo, sino como una forma de lenguaje. Una forma incómoda, sí. Molesta, sí. A veces aterradora. Pero lenguaje al fin. El cuerpo habla cuando la mente calla. Habla cuando ya no pudiste llorarlo. Habla cuando seguiste funcionando demasiado pronto.
Habla cuando tu historia emocional no encontró todavía un lugar suficiente para completarse. Y quizá lo más doloroso es que muchas veces habla en voz baja durante años, hasta que un día ya no puede seguir haciéndolo. Entonces, aprieta más, cansa más, interrumpe más, molesta más. No por crueldad, porque necesita ser escuchado. Y cuando por fin empiezas a mirarlo así, cambia la relación. Ya no estás frente a un cuerpo defectuoso que arruina tus planes. Estás frente a un cuerpo que insiste en mostrarte una verdad no resuelta. Eso no cura de inmediato, pero abre una puerta. La puerta de la escucha, la puerta de la compasión, la puerta de dejar de pelearte con cada síntoma como si viniera de la nada. Y una vez que se abre esa puerta, aparece otra capa todavía más fascinante. Porque no solo el pecho, los músculos o la tensión hablan. También hay un lugar dentro del cuerpo donde emoción y biología parecen conversar de una forma mucho más directa de lo que creíamos. El intestino. Tu intestino tiene millones de neuronas. Se comunica constantemente con tu cerebro. De hecho, muchas de tus emociones se procesan ahí. Por eso el estrés afecta la digestión. Por eso la ansiedad se siente en el estómago. No es coincidencia. Es comunicación directa. Tu cuerpo está conectado en formas que apenas empezamos a entender. Y quizá esta sea una de las partes más asombrosas de todo el tema. Porque durante mucho tiempo se pensó que las emociones vivían arriba, en la cabeza, en los pensamientos, en el cerebro como centro absoluto de todo lo que sientes. Pero el cuerpo nunca fue tan simple. Y el intestino, en particular, tampoco. No es solo un tubo digestivo. No es solo un sistema que procesa alimentos, absorbe nutrientes y sigue trabajando en silencio mientras tú te ocupas de otras cosas. Es también un gran centro de comunicación, un territorio profundamente conectado con tu sistema nervioso, un lugar donde el estado emocional deja señales muy concretas. Por eso a veces sientes algo en el estómago antes de saber exactamente qué sientes en la mente. Una noticia llega y el vientre se aprieta. Una conversación importante se acerca y la digestión cambia. Un miedo aparece y el cuerpo responde abajo, mucho antes de que la explicación racional termine de organizarse. Eso no es imaginación, no es debilidad, no es exageración. Es biología. Existe una comunicación constante entre el intestino y el cerebro. Una conversación silenciosa que ocurre todo el tiempo, a través de nervios, hormonas, señales químicas, inflamación, ritmo interno y estado general del sistema nervioso. Y una de las grandes protagonistas de esa conversación es el nervio vago. Una especie de autopista entre el cerebro y distintos órganos, incluido el intestino. Un canal por el que viaja información en ambas direcciones. Eso significa algo muy importante. Tu cerebro no solo le dice cosas al cuerpo, el cuerpo también le dice cosas al cerebro. Y a veces esas señales son tan constantes, tan sutiles y tan antiguas, a que terminan influyendo en tu estado de ánimo, en tu sensación de seguridad, en tu energía y en tu facilidad para regularte. Por eso se habla a veces del intestino como un segundo cerebro. No porque piense como tú piensas, no porque tenga ideas, recuerdos o lenguaje, sino porque participa activamente en el modo en que tu sistema siente, procesa y responde a la experiencia. Y eso cambia muchísimo la manera de entender ciertos síntomas. Porque entonces ya no parece tan raro que una persona bajo estrés crónico tenga malestares digestivos. Ya no parece tan extraño que la ansiedad se sienta primero en el estómago. Ya no parece una casualidad que ciertas etapas emocionalmente difíciles vengan acompañadas de inflamación, náuseas, colon irritable
nudo en el vientre o digestiones pesadas. No significa que todo problema digestivo sea emocional. No sería serio reducirlo así. Significa algo más fino, que lo emocional y lo digestivo están mucho más entrelazados de lo que durante años quisimos admitir. Y quizá por eso tantas personas viven con el intestino hablando lo que su mente todavía no sabe decir. El intestino habla con aceleración, habla con espasmo, habla con incomodidad, habla con esa sensación de que algo se cierra por dentro cuando un miedo aparece. Habla también con agotamiento, porque sostener estrés durante demasiado tiempo no solo cansa la mente, cansa al cuerpo entero y altera sistemas que deberían estar trabajando en calma, en ritmo, en equilibrio. Eso explica una experiencia muy humana. Estás preocupado y no solo lo piensas, lo digieres mal. Estás ansioso y no solo lo imaginas, lo sientes abajo, como si el cuerpo entero estuviera participando del miedo. Estás bajo presión y el vientre se contrae como si estuviera intentando prepararse para algo. Porque, de alguna manera, sí se está preparando. El cuerpo interpreta el estrés como una condición en la que ciertas funciones pasan a segundo plano. La supervivencia manda, la digestión espera, la reparación se retrasa, el sistema entra en otro modo. Y si eso ocurre una vez, puede ser manejable. Si ocurre durante demasiado tiempo, empieza a dejar huella. Por eso hay personas que normalizan vivir con el estómago apretado, con digestiones alteradas, con inflamación frecuente, con esa sensación de nudo que aparece justo cuando algo emocionalmente importante se activa. Lo llaman nervios, lo llaman estrés, lo llaman sensibilidad digestiva. Y sí, a veces esas palabras describen una parte, pero a veces debajo de ellas hay algo más profundo, una historia del sistema nervioso, una manera aprendida de vivir en tensión, una carga emocional que se volvió fisiológica. Eso no debería asustarte, debería darte contexto. Porque cuando entiendes que el intestino no está separado de tu historia emocional, muchas cosas empiezan a tener sentido. Ese malestar antes de una conversación, ese vacío cuando esperas una respuesta, esa pesadez que aparece en etapas de tristeza callada, ese ardor, esa inflamación, esa contracción, cuando la vida interior lleva demasiado tiempo sin descanso real. No siempre se trata solo de comida, a veces también se trata de carga. Carga nerviosa, carga emocional. Sí, carga de experiencias que tu sistema sigue intentando digerir. Y esa palabra aquí es perfecta, digerir. Porque no solo digieres alimentos, en cierto sentido, también intentas digerir la vida, las pérdidas, los cambios, las tensiones, las heridas, las cosas que no pudiste nombrar del todo. Y cuando algo no se digiere bien en el plano emocional, a veces tampoco se siente bien en el cuerpo. Eso no es poesía barata, es una intuición humana que hoy encuentra cada vez más puentes con la ciencia. Tu cuerpo no está fragmentado, no hay una cabeza sintiendo arriba y un organismo obedeciendo abajo como si nada le importara. Todo conversa, o todo influye, todo deja señal. Por eso esta escena es tan importante dentro del guión, porque revela que el cuerpo no solo recuerda en los músculos o en la respiración, también recuerda en el vientre, en el ritmo digestivo, en ese sistema silencioso que parece lejano de la emoción, pero que en realidad vive profundamente enredado con ella. Quizá por eso a veces alguien dice, tengo un nudo en el estómago. Esto no lo puedo tragar. Algo me cayó pesado. Y esas frases, aunque parezcan cotidianas, tal vez estén diciendo una verdad más profunda de la que imaginamos. El cuerpo habla incluso en el lenguaje común. Habla en metáforas que, a veces,
son más literales de lo que parecen. No todo lo que te pasa en el intestino viene de la emoción, pero la emoción sí puede pasar por el intestino y dejar marca. Eso obliga a mirar la salud de otra manera, más completa, más integrada, más humana. Ya no solo como un asunto de órganos aislados, sino como una conversación entre historia, sistema nervioso, emociones, hábitos y cuerpo. Y cuando empiezas a verlo así, aparece una pregunta nueva. Si el cuerpo habla en tensión, en fatiga, en digestión, en síntomas que no siempre son casuales, entonces, ¿cómo se interpreta ese lenguaje? El cuerpo tiene su propio lenguaje. La tensión puede ser miedo contenido. El cansancio puede ser agotamiento emocional. La rigidez puede ser control. No hay una fórmula exacta, pero hay un patrón. Lo que no se expresa, se queda. Y cuando se queda, no siempre lo hace de una forma evidente. No siempre aparece como un recuerdo claro. No siempre vuelve como una imagen. No siempre se traduce en una emoción que sabes nombrar con precisión. A veces se queda convertido en lenguaje corporal. Un lenguaje silencioso, persistente, profundo, a veces tan habitual que ya ni siquiera lo notas. Te acostumbras a vivir con el cuello duro, con el pecho apenas apretado, con la mandíbula sosteniendo una tensión que nunca descansa del todo, con la espalda cargando más de lo que el día, por sí solo, justificaría. Y como eso se vuelve normal, dejas de leerlo como mensaje. Empiezas a leerlo como personalidad, como forma de ser, como costumbre. Pero el cuerpo, muchas veces, está diciendo algo más. Está diciendo, aquí hubo miedo, aquí hubo exceso de carga, aquí hubo una emoción que no pudo terminar de moverse, o aquí hubo una necesidad de control que no nació de la nada. Por eso esta escena importa tanto, porque devuelve dignidad al síntoma. No lo vuelve cómodo, no lo romantiza, pero deja de tratarlo como una simple falla absurda. Empieza a mirarlo como lenguaje. Y el lenguaje del cuerpo no funciona como el lenguaje racional. No arma frases prolijas, no argumenta, no explica con claridad escolar. Sugiere, insiste, repite, aprieta, cansa, bloquea, acelera, inflama, agota. No porque quiera confundirte, porque esa es la manera en que el cuerpo habla cuando algo quedó sin ser escuchado del todo. La tensión, por ejemplo, no siempre es solo muscular. A veces es miedo que se volvió postura. Miedo a equivocarte. Miedo a soltar. Miedo a que algo vuelva a pasar. Miedo a no estar suficientemente preparado para lo que venga. Y entonces, el cuerpo hace lo que puede. Se organiza para sostener. Se endurece un poco. Se prepara un poco antes. Permanece atento incluso cuando tú ya no recuerdas con claridad qué fue lo que lo entrenó así. Eso puede sentirse como rigidez, como imposibilidad de descansar de verdad, como esa sensación de que, incluso en calma, una parte de ti sigue esperando algo. El cansancio también tiene muchas capas. Claro que existe el cansancio normal, el de un día largo, el de una mala noche, el de haber trabajado demasiado. Pero hay otro cansancio, un cansancio más profundo, más antiguo, más difícil de explicar con lo que hiciste hoy. El cansancio de sostener estados internos exigentes durante demasiado tiempo. El cansancio de vivir vigilante. El cansancio de contenerte. El cansancio de intentar parecer bien, mientras por dentro el sistema sigue apretado. Ese agotamiento no siempre se resuelve con dormir más, porque no nace solo de falta de descanso físico. A veces nace de un sistema nervioso que lleva demasiado tiempo trabajando en modo defensa. Y defenderse todo el tiempo cansa muchísimo. Cansa aunque no estés corriendo. Cansa aunque estés sentado. Cansa aunque, desde afuera, parezca que no pasó nada. El cuerpo, en silencio,
gasta una enorme cantidad de energía, sosteniendo vigilancia, tensión y autocontrol. Por eso hay personas que se sienten agotadas incluso cuando no logran explicar por qué. Y a veces la respuesta no está solo en la agenda, está en la carga emocional que el sistema viene sosteniendo desde hace mucho. La rigidez también merece una mirada más profunda. Porque a veces la rigidez no nace de dureza de carácter, nace de necesidad de control. Sí, control no como capricho, control como intento de supervivencia. Cuando una persona vivió demasiado caos, demasiada imprevisibilidad o demasiada inseguridad, el cuerpo puede aprender a sostenerse desde la tensión, desde la idea de que si se afloja demasiado, algo malo podría entrar. Entonces aparecen cuerpos que parecen siempre listos, siempre contenidos, siempre midiendo, siempre administrando el espacio, el gesto, el tono, el error posible. Eso agota y también endurece. No siempre porque la persona quiera estar así, a veces porque el sistema ya no recuerda otra forma de sentirse seguro. Ahí el cuerpo está diciendo algo muy antiguo. No te relajes demasiado. No bajes del todo la guardia. No te expongas tanto. No confíes antes de tiempo. No lo dice con palabras. Lo dice con contracción. Lo dice con velocidad. Lo dice con un modo entero de habitar el cuerpo. Eso vuelve el lenguaje del cuerpo tan complejo. Porque no es lineal. No puedes mirarte una vez y saberlo todo. No existe una fórmula exacta que diga, dolor, aquí significa esto. Fatiga, allá significa aquello. Sería demasiado simple para algo tan humano. Cada cuerpo tiene su historia. Cada sistema tiene sus asociaciones. Cada síntoma necesita contexto. Y sin embargo, sí hay un patrón general. Lo que no se expresa, se queda. Se queda como presión, como rigidez, como aceleración, como agotamiento, como dificultad para bajar del todo, como esa sensación de estar sosteniendo algo que no puedes ver, pero que claramente pesa. Eso no significa que tengas que interpretar cada dolor como un mensaje emocional oculto. No sería sabio hacerlo así. Significa más bien que conviene dejar de mirar el cuerpo como si fuera un conjunto de piezas separadas de la vida interior. Conviene empezar a preguntarse, ¿qué está diciendo mi tensión? ¿Qué protege mi rigidez? ¿Qué carga mi cansancio? No para obsesionarte, para escucharte mejor. Porque el cuerpo, cuando habla, rara vez lo hace para traicionarte. Habla porque algo dentro necesita atención. Habla porque la historia no terminó de ser procesada del todo. Habla porque el sistema sigue intentando resolver de forma fisiológica algo que no encontró todavía otra salida. Y quizá por eso muchas veces el cambio no empieza cuando logras controlar el síntoma a la fuerza. Empieza cuando logras escucharlo sin miedo. Escucharlo no significa obedecerlo ciegamente, ni romantizar el dolor, ni abandonar la medicina o la razón. Significa reconocer que tu cuerpo no es un enemigo tonto, es un sistema sensible, un testigo, un archivo vivo, un lugar donde la biografía emocional sigue escribiéndose incluso cuando la mente cree haber pasado de página. Hay algo profundamente humano en eso, porque revela que no puedes dividirte del todo. No puedes mandar a una parte de ti a seguir funcionando, mientras otra se queda eternamente callada sin que haya consecuencias. Tarde o temprano, el cuerpo trae la cuenta, la trae en forma de lenguaje, y el lenguaje del cuerpo siempre apunta a lo mismo. Mira aquí, escucha aquí, algo quedó. Quizá ese sea el inicio verdadero de la sanación. No cuando el síntoma desaparece, cuando deja de ser completamente incomprensible. Cuando empiezas a ver que detrás de cierta tensión hay miedo no resuelto. Detrás de cierto cansancio hay sobrecarga emocional. Detrás de cierta rigidez
hay una necesidad antigua de control. Y entonces la relación cambia. Ya no estás frente a un cuerpo absurdo que se empeña en arruinarte la vida. Estás frente a un cuerpo que, de la única forma que sabe, intenta mostrarte dónde la historia sigue abierta. Eso no lo resuelve todo, pero abre una puerta hacia una forma más compasiva, más fina y más profunda de entender lo que sientes. Y una vez que empiezas a escuchar ese lenguaje, aparece una pregunta inevitable. Si el cuerpo habla, si la mente no siempre basta, si los síntomas tienen historia, entonces, ¿qué dice la ciencia de todo esto? La psicosomática ya no es una idea abstracta. La neurociencia ha demostrado que las emociones afectan directamente al sistema nervioso, al sistema inmune y al cuerpo entero. El estrés crónico, por ejemplo, mantiene al cuerpo en estado de alerta constante. Y ese estado termina pasando factura. Durante mucho tiempo, la palabra psicosomático se usó casi como una forma elegante de minimizar el dolor, ACMOM, como si decir que algo tenía relación con la mente fuera decir, en el fondo, que no era tan real, que no era tan serio, que no merecía la misma atención. Y esa fue una de las grandes injusticias de la medicina y de la cultura. Porque lo psicosomático no significa inventado, no significa imaginario, no significa exagerado. Significa algo mucho más profundo, que la vida emocional y la vida corporal están entrelazadas de una manera que apenas en las últimas décadas hemos empezado a entender con más precisión. No estás dividido. No hay, por un lado, una mente etérea sintiendo cosas invisibles, y por otro, un cuerpo separado, neutro, obediente, aún funcionando sin enterarse de nada. Hay una sola vida, una sola experiencia, un solo organismo en el que pensamiento, emoción, sistema nervioso, hormonas, inflamación, sueño, digestión, tensión muscular y percepción del mundo conversan todo el tiempo. Eso es lo que la ciencia ha ido mostrando una y otra vez. Cuando vives una emoción intensa, no solo cambia tu narrativa interior, cambia tu química, cambia tu ritmo cardíaco, cambia tu respiración, cambia tu tono muscular, cambia la forma en que tu sistema nervioso interpreta el entorno. Y si ese estado dura demasiado, si el cuerpo pasa demasiado tiempo sintiendo que debe mantenerse preparado, no vigilante o contenido, ese modo de funcionamiento deja de ser un episodio. Empieza a convertirse en terreno. Ahí aparece el estrés crónico. No el estrés puntual de un examen, una discusión o una mala noticia aislada. Ese tipo de activación, en ciertas dosis, es parte normal de la vida. El problema es otro. Es cuando el sistema nunca termina de volver. Cuando la alarma ya no suena solo en momentos concretos, sino como un zumbido de fondo. Cuando el cuerpo deja de alternar con claridad entre activación y descanso. Entonces el organismo empieza a pagar un precio. El cerebro dedica más recursos a detectar amenaza. La respiración se vuelve más superficial. Los músculos sostienen tensión innecesaria. El sueño pierde profundidad. La digestión se altera. La inflamación puede aumentar. El cuerpo se vuelve menos eficiente para reparar, regular y recuperarse. Eso no es metáfora, es fisiología. Cuando una persona vive en alerta constante, el organismo interpreta que sigue en un contexto donde lo prioritario no es descansar, ni digerir, ni construir calma, ni reparar tejidos con tranquilidad. Lo prioritario es sobrevivir. Y sobrevivir mucho tiempo cansa. Cansa de una forma que no siempre se ve desde afuera. Porque alguien puede seguir siendo funcional, seguir trabajando, seguir cumpliendo, seguir hablando con normalidad, seguir respondiendo mensajes y sonriendo cuando hace falta. Pero por dentro,
el sistema puede estar sosteniendo una carga enorme, una carga neurofisiológica, un gasto constante, un estado de fondo que consume energía, incluso cuando no está ocurriendo nada evidentemente grave. Por eso tanta gente se siente agotada sin entender del todo por qué. No siempre porque el día de hoy haya sido insoportable. A veces porque el cuerpo lleva meses o años funcionando como si el peligro nunca terminara de irse. Y ese gasto acumulado deja marcas. Las deja en el sueño, en la concentración, en la paciencia, en la piel, en el sistema digestivo, en la inmunidad, en la forma en que una pequeña dificultad se siente mucho más grande cuando el organismo ya venía al límite. Ahí es donde la psicosomática se vuelve una palabra valiosa. No para reducir todo a lo emocional, no para negar la medicina, no para convertir cada síntoma en un símbolo que haya que descifrar de manera fantasiosa, sino para recordar algo esencial, que lo que vives por dentro afecta lo que ocurre en tu cuerpo real, y que lo que ocurre en tu cuerpo real también modifica cómo vives por dentro. Es una relación de ida y vuelta. Una preocupación sostenida cambia tu organismo, y un organismo alterado cambia tu percepción del mundo. Una emoción no expresada puede traducirse en tensión, y una tensión sostenida puede hacer que pienses peor, descanses peor, digieras peor y te sientas más vulnerable, incluso ante cosas pequeñas. Eso explica por qué a veces no basta con pensar positivo. No basta con entender intelectualmente lo que te pasa. No basta con decirte que ya deberías estar bien. Porque el cuerpo ya entró en una dinámica, y esa dinámica necesita algo más que ideas. Necesita regulación. Necesita experiencia repetida de seguridad. Necesita tiempo. Necesita coherencia. Necesita dejar de vivir como si cada día fuera una emergencia silenciosa. La neurociencia ayuda mucho a entender esto. Cuando el sistema nervioso interpreta amenaza con demasiada frecuencia, ciertas áreas del cerebro relacionadas con la vigilancia, la reactividad y la defensa toman más protagonismo. Y otras funciones más ligadas a la regulación, la perspectiva, el reposo y la integración quedan más debilitadas o menos disponibles. No porque desaparezcan, porque el cuerpo está priorizando otra cosa. Y si eso dura demasiado, el estado se vuelve familiar. La persona empieza a creer que esa es su forma natural de ser. Soy ansioso, soy tenso, duermo mal, siempre estoy cansado, siempre me duele algo, siempre reacciono así. Pero a veces no es esencia, es adaptación. Una adaptación que alguna vez tuvo sentido. Una adaptación que quizá ayudó a sostener una etapa difícil, pero que después siguió funcionando más tiempo del necesario, como una alarma que nunca recibió del todo la orden de apagarse. Eso vuelve todo mucho más compasivo, porque deja de poner el problema en un defecto moral. Ya no se trata solamente de que te falte carácter, fuerza o voluntad. Se trata de que tu organismo aprendió un modo de supervivencia y lo convirtió en costumbre. Y cuando una costumbre llega al cuerpo, no se desmonta solo con lógica. Se desmonta con nuevas experiencias, con repetición, con descanso real, con relaciones seguras, con escucha, con procesos que le devuelvan al sistema la posibilidad de confiar otra vez en que no todo el tiempo tiene que defenderse. También el sistema inmune entra en esta conversación. Eso es algo que cada vez sorprende menos a la ciencia y, sin embargo, sigue sorprendiendo a muchas personas. Las emociones sostenidas no flotan por encima del cuerpo como si fueran humo sin peso. Tienen consecuencias biológicas.
El estrés prolongado puede modificar procesos inflamatorios, puede alterar la capacidad del cuerpo para repararse, puede influir en la sensibilidad al dolor, en la recuperación y en la manera en que distintas funciones se coordinan. No significa que toda enfermedad nazca de una emoción, ni que todo se explique por estrés. Eso sería tan ingenuo como negarlo todo. Significa algo más serio, que el cuerpo bajo carga emocional persistente no funciona igual que un cuerpo en calma. Y esa diferencia importa muchísimo. Piensa en lo que ocurre cuando intentas dormir después de una preocupación intensa. Tu cabeza puede querer descanso, pero el cuerpo no siempre coopera. El corazón sigue alto, la respiración sigue atenta, los músculos no sueltan del todo. La noche entera se siente menos reparadora. Ahora imagina eso, no una noche, meses, años, etapas enteras. El organismo aprende esa música, y vivir dentro de esa música deja huella. Por eso el estrés crónico termina pasando factura, no como amenaza abstracta, como desgaste concreto. Pasa factura en tu energía, en tu paciencia, en tu capacidad de disfrutar, en la facilidad con la que aparece el dolor, en la rapidez con que te saturas, en la dificultad para recuperarte de cosas que antes habrías tolerado mejor. Y lo más difícil es que muchas veces esa factura llega cuando ya te acostumbraste demasiado a vivir así. Entonces no notas lo anormal del estado, notas solo sus consecuencias. La contractura, la gastritis, el insomnio, la migraña, la fatiga, la sensación de que el cuerpo está pesado, sensible, alterado. Y a veces se intenta atacar cada síntoma por separado, como si fueran pequeñas averías desconectadas entre sí. Pero el sistema suele estar contando una historia más completa, una historia sobre carga, sobre activación sostenida, sobre emociones que no encontraron salida suficiente, sobre un organismo que lleva demasiado tiempo tratando de sostenerse sin verdadera recuperación. Eso vuelve a la psicosomática algo mucho más serio de lo que suena. No es una moda, no es una palabra elegante para decir todo está en tu cabeza. Es justo lo contrario. Es una manera de reconocer que nada de lo humano está solo en tu cabeza. Todo pasa por el cuerpo, todo deja rastro, todo reorganiza sistemas. Y quizá ahí haya también una forma de esperanza. Porque si el cuerpo cambia con lo que vives, también puede cambiar con lo que vuelves a aprender. Puede aprender descanso, puede aprender regulación, puede aprender seguridad, puede aprender otro ritmo. No de golpe, no con una sola idea brillante, no con una noche de comprensión intensa y nada más, pero sí con tiempo, con cuidado, con repetición, con un entorno menos hostil, con una relación menos violenta contigo mismo. La ciencia no solo valida el sufrimiento, también valida la posibilidad de reorganización. Eso no convierte el camino en fácil, pero sí lo vuelve menos absurdo, menos culposo, menos humillante. Ya no eres alguien roto sin explicación. Eres un organismo que respondió como pudo a lo vivido. Y ahora necesita otra clase de experiencia para dejar de responder, siempre igual. Quizá por eso esta escena trae credibilidad, pero también alivio. Porque deja de tratar tu cansancio, tu tensión o tu dolor como si fueran caprichos del cuerpo. Empieza a verlos como parte de una lógica de adaptación, una lógica de supervivencia, una lógica que, aunque a veces duele, tiene sentido. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser tan monstruoso. No desaparece de inmediato, pero deja de sentirse como un enemigo puro. Empieza a verse como un sistema pidiendo otra forma de relación, otro tipo de escucha, otro modo de vivir dentro del cuerpo.
Eso nos lleva al siguiente paso. Porque si la ciencia confirma que el cuerpo expresa, registra y reacciona a la vida emocional, entonces sanar quizá no empiece donde solemos buscar primero. Quizá no empiece solo pensando más. Quizá empiece escuchando mejor. Sanar no siempre empieza en la mente. A veces empieza escuchando el cuerpo, deteniéndote, sintiendo, sin intentar corregir de inmediato. Porque detrás del síntoma hay una historia que quiere ser vista. Y cuando la escuchas, algo empieza a liberarse. Y quizá ahí está el comienzo más humilde y al mismo tiempo más profundo de una sanación real. No en ganar una batalla contra el cuerpo, no en imponer silencio sobre el síntoma, no en obligarte a estar bien lo más rápido posible, sino en hacer algo que muchas veces nadie te enseñó. Quedarte un momento junto a lo que duele, junto a lo que aprieta, junto a eso que siempre intentaste corregir antes de escuchar. Porque nuestra cultura enseña a resolver muy rápido, a tapar, a rendir, a seguir, a funcionar aunque el cuerpo esté pidiendo otra cosa. Entonces, cuando aparece un síntoma, la reacción automática suele ser inmediata. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo vuelvo a ser productivo, estable, normal? Y a veces, claro, aliviar es necesario. Buscar ayuda es necesario. Cuidar el cuerpo con responsabilidad es necesario. Pero hay algo que a menudo falta antes de todo eso. Escuchar. Escuchar no como quien busca una respuesta mágica en 5 minutos. Escuchar como quien reconoce que el cuerpo tal vez no está estorbando el camino. Tal vez está mostrando el camino. Eso cambia muchísimo la relación. Porque cuando dejas de tratar cada síntoma como un enemigo, el sistema empieza a recibir otra clase de señal. Ya no solo presión, ya no solo rechazo, ya no solo la vieja orden de callarse para que tú puedas seguir como si nada. Empieza a recibir presencia, y la presencia regula. No siempre de inmediato, no de manera espectacular, no como una solución instantánea, pero regula, porque una parte muy profunda del sufrimiento corporal no viene solo del dolor en sí, viene también de la pelea constante contra ese dolor, del intento de expulsarlo sin entenderlo, del miedo a sentirlo, del rechazo a lo que viene a mostrar. A veces el cuerpo duele 2 veces, una por la herida y otra por la guerra que haces contra la herida. Escuchar no elimina automáticamente la primera, pero muchas veces empieza a aflojar la segunda. Y eso ya es muchísimo. Detenerte, por ejemplo, no es rendirte. No es quedarte atrapado en el sufrimiento. No es abandonar la vida para mirar el ombligo de forma infinita. Detenerte es interrumpir, aunque sea por un momento, la inercia de seguir ignorando lo que el sistema lleva demasiado tiempo intentando decir. Es preguntarte con honestidad, ¿qué está sintiendo realmente mi cuerpo ahora? ¿Dónde aprieto? ¿Qué parte de mí nunca descansa del todo? ¿Qué emoción aparece si no corro enseguida a distraerme o a corregirme? Esas preguntas parecen simples, pero en ciertas vidas pueden ser revolucionarias. Porque hay personas que llevan años funcionando sin registrar verdaderamente cómo están por dentro. No porque no quieran, porque aprendieron demasiado pronto que sentir demoraba, o complicaba, o era peligroso. Entonces escucharse no les resulta natural, les resulta extraño, a veces incómodo, a veces incluso amenazante. Porque cuando por fin se detienen, no aparece solo alivio. A veces aparece tristeza acumulada, rabia vieja, cansancio profundo, miedo, vacío, una sensación de haberse abandonado demasiado tiempo para poder seguir. Y ahí es donde escuchar se vuelve una práctica valiente. No valiente en el sentido heroico, ruidoso o grandioso.
valiente en el sentido íntimo. El de poder quedarte unos minutos en contacto con algo que antes habrías tapado enseguida. Sin corregir, sin juzgar, sin exigirte una salida inmediata. Porque muchas veces el cuerpo no necesita primero una solución perfecta. Necesita ser percibido de verdad. Necesita que alguien, por fin, no le hable solo para callarlo, sino para decirle: te veo. Sé que estás cargando algo. No voy a obligarte a desaparecer antes de entenderte. Eso puede sonar muy sutil. Lo es, pero para el sistema nervioso, esa sutileza importa muchísimo. Un cuerpo que ha vivido demasiado tiempo ignorado, exigido o empujado, suele responder de otra manera cuando encuentra atención sin violencia. No siempre se calma enseguida, pero empieza a cambiar el clima, y el clima interno importa mucho. Porque sanar no es solo eliminar síntomas, también es construir un entorno interno en el que ya no haga falta tanta defensa. Un entorno donde sentir no sea un peligro, donde llorar no sea una falla, donde cansarse no sea vergonzoso, donde el cuerpo no tenga que gritar tanto para conseguir un mínimo de escucha. Y quizá por eso esta escena trae esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se resuelve rápido, sino una esperanza más adulta, más real. La de entender que incluso si tu cuerpo lleva años hablando a través del dolor, de la tensión o del agotamiento, todavía puede aprender otra forma de existir. Todavía puede experimentar seguridad, todavía puede bajar, todavía puede ir soltando, poco a poco, lo que sostuvo durante demasiado tiempo. Pero ese proceso rara vez empieza desde la prisa, empieza desde la relación que construyes con tu propio cuerpo, la forma en que lo miras, la forma en que interpretas su lenguaje, la manera en que dejas de llamarlo enemigo cada vez que te incomoda. Hay algo muy poderoso en eso, porque muchas personas han intentado sanar tratándose a sí mismas como un problema que hay que arreglar, como una máquina defectuosa, como algo que debería obedecer de una vez. Y a veces la sanación empieza justo cuando esa guerra afloja, cuando el cuerpo deja de ser visto como obstáculo y empieza a ser visto como mensajero, como archivo, como testigo, como parte viva de una historia que todavía está intentando completarse. Eso no reemplaza el acompañamiento terapéutico cuando hace falta, no reemplaza la medicina, no reemplaza la ayuda profesional, pero sí cambia la base. Cambia desde dónde te acercas a ti mismo. Ya no desde la vergüenza, ya no desde la impaciencia, ya no desde la idea de que algo en ti está mal por seguir reaccionando así, sino desde una comprensión más profunda. Mi cuerpo está haciendo lo que aprendió, y ahora necesita algo distinto para aprender otra cosa. Eso abre un camino. No un camino espectacular, no una revelación cinematográfica donde todo se acomoda en una sola noche. Un camino más verdadero, hecho de pequeños momentos de escucha, de presencia, de pausa, de permitirte sentir sin obligarte enseguida a funcionar por encima de lo que sientes. Y a veces, en esos momentos, ocurre algo muy extraño. Algo que parecía completamente atascado empieza a moverse apenas. Una respiración baja un poco. Un músculo cede. Una emoción encuentra una rendija. Una parte de ti deja de sostener tanta dureza. No porque hayas ganado una lucha, porque por fin hubo espacio. Y cuando hay espacio, el cuerpo deja de tener que apretar tanto para ser escuchado. Quizá por eso sanar no siempre empieza en la mente. Empieza en la presencia. Empieza en el permiso. Empieza en dejar de correr delante del síntoma y quedarte un momento a escuchar lo que lleva años intentando decir. Porque detrás del cansancio puede haber dolor no llorado.
Detrás de la rigidez puede haber miedo antiguo. Detrás de la ansiedad puede haber una parte de ti que todavía no se siente del todo a salvo. Y cuando eso se ve, aunque sea apenas, algo empieza a liberarse. No siempre de golpe, no siempre con claridad total, pero sí con una dirección nueva. La dirección de dejar de pelear contra tu cuerpo y empezar por fin a estar con él. El momento en que dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a entenderlo, todo cambia. Cambia la forma en que interpretas el dolor. Cambia la forma en que miras el cansancio. Cambia la manera en que atraviesas la tensión, la ansiedad o esa sensación de que algo dentro de ti nunca termina de aflojarse. Porque mientras luchas contra el cuerpo, todo se vuelve guerra. El síntoma parece un enemigo. La molestia parece una traición. La fatiga parece un obstáculo absurdo. El miedo corporal parece una falla más que tienes que corregir cuanto antes. Y entonces aprietas más, te exiges más, te enojas contigo, te hablas con dureza, intentas silenciar lo que duele antes de preguntarte por qué duele. Pero cuando dejas de entrar en esa pelea y empiezas a mirar el cuerpo como algo que está intentando decirte una verdad, algo se abre. El dolor deja de ser solo un enemigo y empieza a convertirse en una guía. No una guía cómoda, no una guía amable todo el tiempo, no una voz dulce que llega a explicarlo todo con claridad. A veces llega como opresión, a veces como insomnio, a veces como rigidez, a veces como un cansancio que ya no puede seguir siendo ignorado. Pero incluso así, sigue siendo una señal de que algo dentro de ti necesita atención, una señal de que una parte de tu historia todavía sigue pidiendo espacio, una señal de que hay algo que no quiere seguir siendo solo empujado hacia abajo. Y quizá esa sea la transformación más profunda de todo este viaje. No aprender a dominar el cuerpo, aprender a escucharlo. No vencer el síntoma, entender qué intenta mostrar. No convertirte en una versión perfecta de ti mismo que nunca se tensa, nunca se cansa y nunca se quiebra, sino dejar de tratarte como una máquina que debe obedecer y empezar a tratarte como un organismo vivo que carga historia, memoria y necesidad de cuidado. Porque el cuerpo no se equivoca siempre cuando molesta. A veces interrumpe porque ya no puede seguir sosteniendo en silencio lo que tú todavía intentas pasar por alto. Y eso cambia el significado de casi todo. La tensión deja de parecer un defecto de carácter. Puede empezar a verse como miedo antiguo. El agotamiento deja de parecer pereza o debilidad. Puede empezar a verse como el costo de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. La rigidez deja de parecer solo una forma de ser, o puede empezar a verse como una defensa que alguna vez fue necesaria y que ahora no sabe todavía cómo soltar. Cuando entiendes eso, la vergüenza cambia. No desaparece de golpe, quizá, pero pierde fuerza, porque ya no estás mirando el malestar como un fallo absurdo de tu cuerpo. Lo estás mirando como la expresión de una lógica más profunda. Una lógica de supervivencia, una lógica de adaptación, una lógica de memoria. Y en cuanto algo tiene lógica, deja de sentirse completamente monstruoso. Duele, sí. Agota, sí. Asusta, sí. Pero deja de ser un enemigo ciego. Empieza a volverse mensaje. Empieza a volverse mapa. Empieza a volverse puerta. Tu cuerpo no está en tu contra. Está de tu lado, incluso cuando duele, incluso cuando aprieta, incluso cuando se inflama, incluso cuando parece sabotearte justo en el momento en que más quisieras sentirte fuerte, claro o estable.
Porque muchas veces ese dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte algo que no puede seguir quedándose en la sombra. Cada síntoma es una conversación pendiente. Cada molestia, una puerta. No siempre una puerta fácil de abrir. No siempre una puerta que quieres mirar. No siempre una puerta que conduce a respuestas inmediatas. Pero puerta al fin. Una entrada hacia una parte de tu historia que quizá nunca fue del todo escuchada. Una entrada hacia una emoción que no terminó su recorrido. Una entrada hacia una necesidad profunda de descanso, de seguridad, de expresión o de cuidado. Y quizá lo que llevas tiempo intentando arreglar solo necesita ser escuchado. Escuchado sin violencia, escuchado sin impaciencia, escuchado sin esa costumbre de tratarte como si tu dolor fuera una molestia moral. Porque no todo en ti necesita corrección. Algunas partes necesitan comprensión, o otras necesitan tiempo. Otras necesitan que dejes de obligarlas a callarse para poder seguir funcionando como si nada hubiera pasado. Y cuando eso ocurre, aunque sea apenas, algo empieza a cambiar. La respiración baja un poco. El cuerpo deja de endurecerse tanto contra sí mismo. El síntoma deja de sentirse completamente extraño. La relación contigo se vuelve menos cruel. A veces la sanación empieza así. No con una gran revelación, no con una cura instantánea, no con una explicación perfecta de todo lo que has vivido. Empieza con una forma nueva de escuchar, con una pausa, con una mirada menos hostil, con la decisión de no seguir llamando enemigo a aquello que, aunque duela, ha intentado protegerte como pudo. Porque al final, el cuerpo no solo siente, recuerda, protege y también sabe cómo sanar. No siempre solo, no siempre rápido, no siempre de la manera en que el orgullo quisiera, pero sí sabe moverse hacia la regulación, hacia el alivio, hacia el descanso, hacia una vida menos atrapada en la defensa constante. Y quizá tu tarea no sea obligarlo a llegar ahí a la fuerza. Quizá tu tarea sea empezar, por fin, o a no interrumpir ese proceso con más guerra. Si este viaje te acompañó esta noche, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y seguir por aquí. Cada noche, una idea distinta puede ayudarte a entenderte con más profundidad, más calma y menos pelea contigo mismo. Y si quieres, deja en los comentarios una sola frase. ¿Qué crees que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte? Mientras duermes, tu mente despierta.